Carne y Hueso, y está con nosotros esta noche María de Los Ángeles Ramírez. Hola María de Los Ángeles, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, un gusto. Igualmente. Fernando Galarraga, que lo voy a poner a prueba. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Te acordás de mí, no? Claro, cómo no. Contale a la audiencia, que por ahí no sabe. Y bueno, yo soy de tu misma ciudad, de nuestra querida Concepción del Uruguay. Así que... ¿Y fuiste alumno mío? Creo que sí. No, mi hermano fue. Mi hermano. ¿Tu hermano? Fabián. Ah, porque vos también sos... Yo también soy periodista, pero vos también sos periodista. Él estudió allá, se quedó en la UCO de Concepción del exactamente, Uruguay. y él sí fue alumno tuyo, yo no. Con Paulo Caplan. Yo estudié acá en TEA. Ah, en TEA. Sí. Ah, muy bien, a tu TEA hermano. estudié. Sí, me acuerdo mucho. Y nos acompaña también Germán Ejarwe. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo estás? Bien, ¿De Mendoza? mucho ¿Sos mendocino? De Mendocino, viviendo ahora en Buenos Aires. En Buenos Aires. Bueno, Fernando, sos presidente, tenés la responsabilidad de tener la agencia de discapacidad. Ah, estás con Cleo, presentala. Cleo es mi perra guía, es una labradora muy hermosa, que ayer cumplió 8 años. 8 años. Sí, hace 6 que está conmigo y es una herramienta de apoyo, una compañera que me garantiza trasladarme y caminar con mayor seguridad y autonomía. Bueno, Fernando, tenés una labor muy importante y llevan adelante una labor muy importante en la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Y por qué no le explicás a la sociedad, ¿no? En esto que estamos explicando, esto que ha dicho Milei y la gente de que, bueno, que van a revisar las personas con discapacidad, que haya reempadronamiento? Ayer dijo ni que hubiera habido una guerra de Vietnam en la Argentina para que haya tantas pensiones con discapacidad. Y vos decías algo recién, Gato, que es muy importante. Es angustiante estos mensajes para miles y miles de personas que una vez más, porque esto ya pasó, una vez más ven amenazado un ingreso que es... un ingreso para nosotros es el piso. De ahí tenemos que arrancar con mayor herramienta y mayor acompañamiento del Estado para las personas con discapacidad. Pero la pensión no contributiva para nosotros es una herramienta clave porque a las personas que no acceden al mercado laboral, que son estigmatizadas, que no encuentran muchas veces mecanismos de apoyo, este ingreso, que hoy apenas llega a los 100.000 pesos, porque ahí hay otro dato erróneo. Están hablando de 250. Son millonarios. No son millonarios. 150, hay 150.000 pesos de diferencia. Mirá. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a partir de este piso, pensar desde el Estado cómo profundizamos las políticas públicas para acompañar y sostener a todo este universo que es muy grande. Recordemos que Argentina tiene índices de pobreza altísimos, fuerte estigmatización de las personas con discapacidad y la necesidad del Estado, la necesidad y nuestra decisión política es acompañar y promover mayor ejercicio de derechos de toda esta población. Que gracias a políticas activas del Estado, ustedes han podido incorporarse a una vida útil, sentirse útiles, desarrollarse, que eso es lo que hay que destacar. La tarea que hacen ustedes en la Agencia Nacional de Discapacidad, que es hermosa. Y yo te diría que muchas veces se habla de dos mundos, el mundo de las personas con discapacidad y el mundo del resto, de quienes se dicen normales. Y creo yo que estamos rompiendo esa barrera discursiva que se origina en los estigmas y en los prejuicios, ¿no? Siempre proponemos desde cada mensaje, desde cada acción, el cambio de mirada. Las personas con discapacidad somos parte de esta sociedad, somos más de 5 millones, Gato, en la Argentina. Y necesitamos seguir construyendo un Estado que amplíe los derechos y seguir construyendo ese cambio de mirada para que el mercado laboral, para que la educación, para que la cultura, la recreación, todos esos espacios estén abiertos a una inclusión real para las personas con discapacidad en toda la Argentina. Claro. Ahora, ahí lo que hacen también es muy feo, ¿no? Porque no solo discriminan, como lo escuchábamos recién a Bussi, esto horrible, esta comparación, como es tremendo. Bueno, son iguales que los ciegos, los rengos, una cosa espantosa. Sí. Es la brutalidad. Porque yo me imagino cómo se sienten ustedes, digo, ¿no? Sí. Es esta estigmatización realmente pensamos que nosotros estábamos cambiando, que la sociedad argentina tiene una mirada distinta y la verdad que ellos están poniendo sobre la mesa la discusión de cosas que parecían que eran
que eran terreno ganado o conquistas ya para toda nuestra sociedad. Argentina es una referencia a nivel internacional, a nivel regional, por la atención y el acompañamiento a las personas con discapacidad y por muchas otras cosas. Estos discursos atrasan 40 años, estos discursos llenan de angustia a miles de personas que necesitan el acompañamiento del Estado, no solo en la pensión no contributiva, en el sistema de prestaciones básicas, en la gratuidad del transporte, y no son privilegios, Gato, es otra cosa que hay que aclarar. Son hechos concretos que garantizan derechos ante desventajas concretas que hay en la sociedad para las personas con discapacidad. María de los Ángeles, contanos vos. Primero, ¿qué haces? ¿Cómo te desenvolvés? Bueno. ¿Cómo has crecido con la ayuda del Estado y qué te han parecido estas opiniones, ¿no? Mira, yo soy el claro reflejo de un Estado presente. A mis 10 años me diagnosticaron artritis idiopática juvenil. Estuve muchos años en una silla de ruedas y, como siempre digo, el Estado a mí me abrazó en la salud pública, en la educación pública y en mi primer trabajo formal. Yo soy licenciada en Administración y Gestión de Políticas Sociales de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Mirá, universidad pública. Sí, universidad pública. Soy hija de una trabajadora. Sin este Estado presente que me abrazó, hubiera sido imposible que yo hoy pueda ser una profesional y me pueda desenvolver como trabajadora y como profesional en la Agencia Nacional de Discapacidad. Yo empecé a caminar en el 2015, Mira. Estuve muchos años en silla de ruedas, terminé mis estudios primarios y secundarios, ingresé a la universidad en silla de ruedas y en el 2013, haciendo una pasantía en Tecnópolis, me crucé con la ministra en ese entonces, Alicia Kirchner, que me abrió las puertas a que yo pueda conseguir las prótesis que llevo en mi cuerpo y que me puedan operar. Estuve 1 año y 2 meses internada en el Instituto Psicofísico, que es IREP, que también este hospital sufrió con la descentralización de Menem, ¿no? Que era un hospital nacional y pasó a ser de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, estuve internada ahí. De paso agradezco al equipo de enfermería que siempre estuvo y está conmigo acompañándome, los médicos, cirujanos. Todo eso se hizo en un hospital público. Sería imposible si Argentina no hubiera tenido un Estado presente en ese momento, y hubiera sido imposible que yo hoy pueda volver a caminar. Estaría en una silla de ruedas, no sería una profesional y tampoco tendría mi trabajo. O sea, claramente las políticas que ellos proponen son antagónicas a las nuestras. Nosotros queremos que este Estado presente siga, ¿no? Y no es con ellos, justamente. Muy bien, impresionante. Impresionante, porque en vos está condensado todo lo que un Estado puede hacer. Sí, totalmente. Desde la salud, la educación, la ayuda, todo, porque si no, vos hubieras podido quedarte en tu casa sin estar hoy trabajando y siendo una pie, mujer independiente y caminando. Y aparte del trabajo que desempeño en la Agencia Nacional de Discapacidad, yo coordino el área de urgencias de la agencia, tengo un equipo interdisciplinario con el cual todos los días atendemos situaciones de todo el país. Algo que recuerdo que me dijo Fernando al principio, cuando comencé a trabajar en esta área, es siempre hay que darle respuesta a las personas, ¿no? Nosotros todo lo que es nuestra competencia lo resolvemos y lo que no es nuestra competencia lo trabajamos con diferentes organismos. Hacemos esa articulación, contenemos a las personas y a las familias con discapacidad, porque mi vida nunca fue fácil. Yo no soy de una familia rica, sino de una familia trabajadora. Me costó llegar hasta acá y entiendo claramente a la hora que atiendo una situación de una persona con discapacidad o su familia, porque yo lo viví primero. Total, total. Germán, y contanos tu experiencia. Te cuento, yo nací hace 45 años en Mendoza con una atrofia medular espinal, por la cual nunca caminé. Por suerte tuve una familia que siempre me acompañó. En aquel momento el Estado no estaba tan presente como es ahora y estaban todos estos prejuicios que lamentablemente discursos como el sector de los libertarios construyen, hacía muy difícil ser incluido en una escuela de enseñanza común. Así todo, pude estudiar, recibirme de contador público nacional, me vinculé a la discapacidad desde el gobierno de Mendoza en el área de discapacidad provincial y luego
durante el macrismo tuvimos que organizarnos con la sociedad civil para salir a las calles, porque esto que están diciendo ya lo vivimos. Claro. Ya hubo una época donde la quita de pensiones fue brutal, mucha gente la pasó muy mal. Y bueno, el gobierno Fernando me convoca justamente a la Agencia Nacional de Discapacidad porque tenemos el rol desde el Observatorio de Discapacidad de convocar a la sociedad civil y a las propias personas con discapacidad para hacer un seguimiento y una evaluación de cómo vamos cumpliendo con la aplicación de la Convención. Esto es algo que también destaco, la apertura, el hecho de aceptar la crítica. Creemos que es la única forma de construir y siempre con las personas con discapacidad como protagonistas en todo esto. Esto hacemos desde el observatorio y vivimos con mucha preocupación estos mensajes. Siempre decimos que la principal barrera tiene que ver con los prejuicios y cuando ponen en duda el número de pensiones, Fernando lo decía, somos más de 5 millones, con un desempleo cercano al 80%, tal vez debería ser mucho mayor, por eso, bueno, Fernando y Mario saben, desde la agencia hay un trabajo intensivo para poder llegar a donde están faltando estas pensiones y bueno, nos preocupa este retroceso que se quiere dar. Total. Ahora, Fernando, es importante que explique, ¿no? Porque en esta estigmatización no solamente estigmatizan, sino como que los tratan que, bueno, que cualquiera puede recibir una pensión, ¿no? Y acá son mínimos ejemplos valiosos, importantes, que realmente, bueno, dignifican lo que hacen, pero estigmatizan tanto que, bueno, cualquiera total tiene una pensión, ¿no? Sí, hablan con una liviandad y con una desinformación que preocupa, que asusta, te diría yo. Porque fíjate vos que todo el tiempo varios representantes de estas fuerzas políticas aluden a la guerra que no tuvimos, al millón. Tendrían que mirar un poco las estadísticas a nivel mundial, compararlas con nuestra población y entender que hay recién, estamos llegando a 1.200.000 personas. Pero ¿por qué llegamos desde 2003 a la actualidad a este número? Porque en el 2003 el presidente Néstor Kirchner toma una decisión muy importante, que es ampliar la posibilidad de la pensión no contributiva para personas con discapacidad. Hasta ese momento, Gustavo, solo había presupuesto para 100.000. Y era tan perverso el sistema que tenía que morir una persona, es decir, se tenía que dar una baja para que se pudiera dar una alta de una pensión. Tremendo. Néstor toma la decisión de eliminar ese sistema y ahí empezamos a llegar y a extender con esta política pública de acompañamiento y apoyo a las personas con discapacidad a todo el país. Y por eso hoy tenemos 1.200.000 personas que perciben una pensión por discapacidad. En nuestra gestión llegamos a 365.000 personas más o menos, incluyendo las 170.000 que ellos dieron de baja y los 145.000 trámites que encontramos cajoneados cuando asumimos la gestión en enero de 2020. Claro. Y lo que decía recién Germán, ¿no? Qué importante para la memoria activa, que digo yo, ya lo vivieron con Macri esto. Digamos, ya lo vivimos. Persecución. Sí, ya estuvimos en las calles. Las personas con discapacidad fueron otro de los colectivos fuertemente estigmatizados, como bien decía. También los trabajadores públicos, también los cooperativistas, todos quienes pertenecemos a los espacios populares y a las minorías, somos el hilo delgado que la motosierra pretende cortar. Total. Ariel. Explicar el tema del número, porque Epstein en la entrevista lo que quiere hacer entenderle a la sociedad, a la población, es que en realidad lo que se hizo fue hacer aumentar el número de personas con discapacidad para que haya más personas que puedan trabajar, cobrar sin trabajar. Y está explicando muy bien que no tiene nada que ver con eso, sino que lo que se hizo fue ampliar el presupuesto y permitir que más personas que lo necesitaban puedan acceder. Así que contanos si podés de nuevo cómo es esa cuestión de los números y por qué es que creció tanto el número de personas que accedieron a un beneficio. Bueno, sí, es muy importante aclarar esto porque se incurre rápidamente en ese error, que es un error caprichoso, digamos, ¿no? Absolutamente intencionado. Sí. Solo 100.000 personas cobraban pensiones no contributivas
hasta el 2003. Allí, cuando llega Néstor Kirchner a la presidencia, revisa esta cuestión y plantea la necesidad de que este derecho se le garantice a todo aquel que lo necesita, que por una condición de salud, por una condición de estigmas y prejuicios que están en la sociedad, no accede al mercado laboral. Porque no se trata de personas incapaces o improductivas, se trata de personas que no tienen los apoyos necesarios y de personas que para el mercado son improductivas. Esas son las barreras que tenemos que erradicar. Mientras hacemos esa gran transformación, tenemos que garantizarle ingresos, tenemos que garantizarle acceso a la salud, acceso a las prestaciones. Todo eso son herramientas que Néstor garantizó y que profundizó. Por eso llegamos hoy a 1.200.000 personas, por eso se abrieron durante estos años del gobierno de Néstor Kirchner centros de atención local en la Argentina para llevar esta política a toda la Argentina. Lamentablemente, cuando llegó el gobierno de Mauricio Macri, cerró 88 centros de atención local para personas con discapacidad en toda la Argentina, y hoy en estos años nosotros estamos tratando de reconstituir esa red del Estado que estaba en todo el país cercana a las personas con discapacidad para que estos trámites no sean un obstáculo, sino que sean realmente el acceso a un derecho, el acceso a un acompañamiento de un Estado que acompaña, sostiene y protege a sus minorías. Total. Ayer el ministro y candidato a presidente Sergio Massa anunció que lo que va a buscar es que no haya que hacer trámite de renovación, sino que sea automática la renovación del certificado único de discapacidad. ¿Qué significa eso para aquellos que lo necesitan? ¿Qué significa tener que pasar por el trámite y qué significaría evitarlo, que es a la postre lo contrario a lo que quiere hacer Epstein cuando dice vamos a revisar uno por uno? Sí, en el acto de ayer, Sergio Massa anunció dos cosas muy importantes. Lo primero es la compatibilidad entre la pensión no contributiva y el ingreso formal de un trabajo. Esto es algo que ya ocurre en muchos países del mundo y es una demanda permanente, porque está comprobado que la discapacidad aumenta los costos de vida de cualquier persona que atraviesa esa situación. Entonces, a nivel mundial se promueve que además de un ingreso formal, exista esta pensión que acompañe esos gastos extras que genera la discapacidad. Por eso siempre decimos que las personas con discapacidad son las personas más pobres de toda la población que está bajo la línea de pobreza. Y Massa ayer anuncia un hecho histórico, una medida histórica, que es a partir del 10 de diciembre que exista esta compatibilidad entre ingresos formales y una pensión por discapacidad o una asignación por discapacidad. Es decir, vos vas a poder trabajar. Hoy quienes tienen una pensión no salen a buscar trabajo, claro, porque si consiguen un trabajo tienen que renunciar a la pensión. Tienen que renunciar, claro. Exactamente. Y lo que preguntaba recién tu compañero es otra medida muy importante, que es no renovar las prestaciones todos los años. Todas las familias que necesitan prestaciones por discapacidad, año a año tienen que llenar una carpeta enorme de papeles, de certificados, de historias clínicas, perseguir a los profesionales para que justifiquen tratamientos y acompañamientos de distintos profesionales que, si no lo tienen, lo pierden y por ahí tardan meses en comenzar a recibir nuevamente esa atención. Ahí se retrocede en motricidad, se retrocede en trabajos con fonodiólogos, con psicólogos, se retrocede en un montón de cuestiones que tienen que estar presentes para garantizar mejor calidad de vida a personas con diferente tipo de discapacidad, y esto es lo que anunció Sergio Massa ayer, la renovación automática para que durante el año después se haga toda la gestión del trámite, pero que el Estado deje de ser un obstáculo por su burocracia y sea parte de la solución. Eso es lo que estamos trabajando y construyendo en la Argentina. Y Fernando, yo ayer decía, porque cuando hablan con tanta brutalidad e ignorancia, que decían, bueno, que hubo una guerra acá en la Argentina. ¿Atienden ustedes también a héroes de Malvinas que han sufrido discapacidades? Sin duda, sí. Hay cientos de compatriotas que pelearon en la guerra de Malvinas y que a consecuencia de ese conflicto adquirieron una discapacidad. Eso es un dato muy importante, no solo por los excombatientes, nuestros héroes de Malvinas, sino porque en general, Gustavo, el 70% de la población que tiene alguna discapacidad adquiere esa condición en su vida adulta. Claro. No es que nace. Solo el 30% nace con una condición que genera discapacidad.
el 70% lo va a adquirir a lo largo de su vida, por accidentes automovilísticos, por el avance de algunas enfermedades crónicas como la diabetes, por la vejez, justamente. La población adulta mayor es donde hay un enorme porcentaje de personas con discapacidad. Entonces, hay que conocer en profundidad esta temática, no hablar con tanta liviandad y proponer una Argentina que realmente nos incluya a todas y todos. Estos discursos, como los que estábamos escuchando antes de charlar con vos, realmente asustan y preocupan. Bien. María de Los Ángeles, quiero que cierres vos también, le voy a pedir a Germán que dé una opinión. Bueno, yo le quiero hablar a las personas con y sin discapacidad, decir, no podemos dejar que la derecha vuelva a gobernar nuestro país porque nuestros derechos no están en venta. Nosotros queremos el Estado presente y ese Estado lo garantiza el candidato a presidente Sergio Massa. Así que a todos y todas a la hora de ir a votar, porque las personas con discapacidad votamos, las familias también, pensemos que no podemos retroceder ese día. Totalmente. Germán. Sí, Gato, yo reforzar algo para quienes nos están viendo y cuando escuchan estos mensajes que se ponen en duda el número, que tengan en cuenta que en el mundo, la Organización Mundial de la Salud habla de que un 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. No es un número caprichoso cuando hablamos de más de 5 millones de argentinas y argentinos, y a las personas con discapacidad que nos están mirando, que también se involucren, que se informen, que conozcan la propuesta y que sepan qué es lo que está en juego cuando van a votar. Además de que vayan a votar. Te cuento, me indignó cuando mucha de la gente por la que marchamos, cuando le quitaron las pensiones, después nos escribían para preguntar cómo eximirse de ir a votar. Así como peleamos por nuestros derechos, también tenemos la obligación y el deber cívico de ir a elegir a nuestros representantes. Hagamos valer este derecho. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Gustavo. Un gusto estar en tu programa. Bueno, saludos a tu hermano. Ahí se paró Cleo para saludar. Cleo también saluda, ¿no? Qué bueno, mirá, ya está alistada, lista para acompañarte. Muy bien, Cleo. Gracias, Germán. Como dijeron ellos, es ahora porque no queremos el año que viene estar reproduciendo este programa, pero no solamente con ellos tres, sino con muchos más a quienes les serrucharon, les eliminaron y tienen que volver a la calle sin la asistencia de una mano solidaria del Estado. Es ahora la reacción de todos, no quedarte en tu casa haciendo pucheritos o enojado, porque van no solamente por tu derecho, van por las de tus hermanos y somos todavía, gracias a Dios, una comunidad organizada donde todos solidariamente tenemos que pensar en el prójimo. Es ahora. Es ahora. Después es muy tarde. Pausa, ya volvemos.